Cuando hablamos de elementos sometidos a flexión, hacemos referencia a vigas, losas macizas, aligeradas, reforzadas en una o dos direcciones, pero en esencia estamos hablando de estos elementos que son sometidos a fuerzas perpendiculares al eje principal del mismo, de tal manera que se generan esfuerzos de compresión en algunas regiones del elemento y de tensión en otras regiones. Nos vamos a enfocar entonces en las vigas como elementos estructurales sometidos a flexión. Una viga es un elemento estructural, en este caso de concreto reforzado o concreto armado, diseñado para sostener cargas lineales o cargas concentradas o cargas uniformemente distribuidas en una sola dirección. Para esto es necesario recordar los conceptos de diagramas de cortante, axial y momento que vimos en los cursos de análisis estructural. Si nosotros no entendemos bien estos conceptos de los diagramas de axial, cortante y momento, difícilmente podremos colocar el acero de refuerzo para que soporte estos esfuerzos apropiadamente. Podemos decir entonces que una viga puede actuar como un elemento primario en marcos rígidos de vigas y columnas, en lo que denominamos un sistema estructural tipo pórtico, pero también puede estar utilizada para sostener losas macizas o aligeradas. Es por esta razón que incluimos las losas macizas y aligeradas como elementos sometidos a flexión. Las vigas soportan cargas que generan flexiones, ya lo habíamos comentado, y estas flexiones provocan esfuerzos de compresión que son absorbidos por el concreto y al mismo tiempo soportan esfuerzos de tensión que no son absorbidos por las barras o varillas de acero corrugado. También en algunos puntos de las vigas, estas soportan esfuerzos cortantes, normalmente hacia los extremos, y es por esta razón que se hace necesario colocar un acero de refuerzo para evitar el corte o la cizalladura en las vigas. A manera de introducción, vemos en esta imagen cómo vienen colocados los aceros de refuerzo para una viga y una columna en una esquina de un sistema cualquiera. Vemos la viga sobre muro, definida como ese acero de refuerzo longitudinal que estoy aquí señalando. De igual manera, los estribos, que sería el acero de refuerzo para evitar o para soportar los esfuerzos cortantes. Identificamos también lo que se denominan los dados de concreto, que son estos pequeños cubos que se colocan para separar el encofrado o molde del acero de refuerzo. Adicionalmente, vemos un detalle de los estribos, que son los elementos estos cuadrados que vemos en la imagen, y cómo estos estribos deben cerrarse con unos ganchos que deben quedar dentro del núcleo para anclar perfectamente el concreto. Si nosotros no cerramos apropiadamente esos ganchos, el estribo se nos puede abrir una vez quitemos la formaleta. Para el dimensionamiento, la norma sismorresistente, la norma colombiana, nos da unas alturas o espesores mínimos de vigas no preesforzadas o losas reforzadas en una dirección, a menos que se calculen las dimensiones. En su tabla C95A, en la C95B también nos dan estas dimensiones. Hace referencia, por ejemplo, a una viga simplemente apoyada o una viga con un extremo continuo, con ambos extremos continuos o en voladizo, requiere una altura o un espesor mínimo H que está definido por la luz de la viga sobre un factor específico. Para identificar qué es una viga simplemente apoyada, lo tenemos en la imagen, recordando los diagramas que se hacían en análisis estructural. Vemos la imagen de una viga con un apoyo continuo. Esto significa que la viga continúa sobre el apoyo. Ambos extremos continuos es una viga que continúa por encima de dos apoyos, y una viga en voladizo, lo vemos en la parte inferior. Viene la viga, en este caso de derecha a izquierda, pasa sobre el apoyo, pero tiene un extremo en voladizo. Para cada una de estas configuraciones, la norma nos sugiere una altura mínima para ese dimensionamiento inicial. Sobre ese dimensionamiento inicial, nosotros vamos a calcular los esfuerzos que va a soportar la viga y sus posibles deflexiones para colocar el acero de refuerzo que soporte esas deflexiones.
Las cargas aplicadas sobre una viga pues las vemos en este esquema, donde la viga que está pasando sobre la columna va a tener unos esfuerzos de tensión en la parte superior y unos esfuerzos de compresión en la parte inferior, justo en los apoyos, pero en el centro de la luz vamos a tener la zona de compresión completamente invertida respecto a la zona de compresión que está sobre el apoyo. Es decir, en la parte superior tenemos compresión, mientras que en la parte inferior tenemos tensión en el centro de la viga, y en los apoyos pues tenemos la compresión en la parte inferior de la viga y la tensión en la parte superior. Como les decía anteriormente, en la zona de apoyos tenemos también unos esfuerzos de cizalladura o de corte y es necesario reforzar para soportar estos esfuerzos. Vemos en esta imagen cómo podemos tener una falla por flexión en el tramo. En este caso solo estamos representando el acero longitudinal. Al tener la viga deformada por efecto de las cargas, la carga inferior va a entrar en tracción y hay un agrietamiento vertical. Para evitar esto, esa tracción que debe soportar la viga, pues la soporta el acero de refuerzo. En los apoyos, adicionalmente, podemos tener unas fallas por corte. Vamos a apreciar unas grietas a 45 grados y para evitar que esto se presente, se colocan los estribos. Para poder saber cuál es la cantidad de aceros de refuerzo que nosotros colocamos, simplemente nos orientamos por lo que se consigue en el mercado y referido a los diámetros de las barras de acero de refuerzo. En la tabla aparecen las dimensiones nominales de barras de refuerzo con los diámetros basados en octavos de pulgada, aunque también conseguimos la misma tabla con sistema internacional, los diámetros basados en milímetros. Si estamos hablando de octavos de pulgada, la designación de la barra pues tiene un número 2, 2 octavos de pulgada o un cuarto, número 3, 3 octavos de pulgada y así sucesivamente hasta la número 18. También en el diseño de vigas sometidas a flexión debemos tener en cuenta separaciones mínimas que deben tener estas barras de acero de refuerzo. Si nosotros no cumplimos con estas separaciones, podemos caer en el error de llenar con mucho acero y que el concreto no pase entre las barras, afectando pues los niveles de resistencia de la estructura. Hay unas recomendaciones que nos da la norma a ese respecto y para eso estudiamos dos métodos de diseño. El primer método es el método elástico o de esfuerzos de trabajo y el segundo método es el de resistencia, también denominado de resistencia última. ¿En qué se diferencian estos dos métodos? En que el método elástico de esfuerzos de trabajo busca que el material se mantenga en la zona elástica de trabajo. Es decir, yo debo colocar la cantidad suficiente de acero y de concreto para que sus esfuerzos estén dentro de la zona elástica del material, es decir, muy cerca al origen de coordenadas en estos diagramas de esfuerzo de formación. El segundo método, que es el método de resistencia, ya trabaja sobre los valores máximos de esfuerzo de cada uno de los materiales. Para el caso del concreto, pues lo vemos en la imagen, serían estos puntos máximos de la curva. Para el caso del acero, sería relacionado con el esfuerzo de fluencia. Nos vamos a centrar entonces en el diseño de vigas por método elástico, es decir, trabajando los materiales muy cerca del origen de coordenadas en zona elástica de trabajo.